Good Buenas evening. tardes a todo el mundo, buenos días, buenas We are noches. now going to start the webinar. Vamos a ir I empezando este invite webinar you to the right atmosphere. So I ask you con for una a moment of silence. atmósfera de tranquilidad. Vamos a tener un momento de silencio. We invite you to gather for a moment of prayer, each of Un one in silence, momento de according to your own silencio en religion. oración, cada una en su propia fe. Whoever wants can use this prayer of St. Francis. We're going to share Podemos escuchar esta oración de San Francisco que vamos a compartir en la pantalla en un momento de paz. So thank you very much all for Muchas joining us gracias today. Let us a todas, a continue todos por estar with aquí our hoy. Vamos celebration a of continuar con Women's nuestra Day 2024. celebración del Día Internacional de la I am Mujer Lavinia Rocchi, 2024. Secretary Soy General of Lavinia Rocchi, secretaria general de la UMOF, la Unión the Mundial de organization. Mujeres Católicas. And today I have Y the hoy honor of tengo el moderating a honor de group of moderar a un grupo very de inspiring mujeres women. muy inspiradoras. And now I thank them for their Aprovecho contribution ya and la ocasión para participation. agradecer su And again, contribución y a warm welcome to all of participación y you os doy who una are joining calurosa us bienvenida around the world. a quienes estáis So conectadas y our aim conectados de todo is el mundo. to reflect Nuestro now. objetivo de hoy es reflexionar We y have this reaccionar como great mujeres y hombres de fe culture of peace ante la and cultura de la desire. paz y el We come encuentro. together to Nos discuss on reunimos how para religions discernir commit sobre to building cómo las peace religiones amidst pueden cultural comprometerse a hierarchies la hora and de context. construir la And each paz a of the través panelists, from del their encuentro. personal Cada experience una de las and panelistas, desde reality, su from their experiencia personal, social sphere, realidad, will cultura, fe y share misión, how all, and compartirá especially women, are cómo capable of todos y maintaining sobre todo peace las mujeres and somos dialogue. capaces de ser constructoras So de paz y let me diálogo. not take up more time, and No robo ya we will más start tiempo. giving the floor to Mónica Le voy Santamarina, a our dar la President palabra General, a Mónica Santamanía, for nuestra presidenta opening general, remarks. So, dear Mónica, para the su floor is yours. comentario de Thank you, bienvenida. Lavinia. Tienes la palabra. Muchas Good gracias, morning, good Lavinia. afternoon, Buenos good días, night buenas tardes, to buenas noches, ya everybody. no sé, As a todo el most of the mundo. panelists
Como la mayoría de las personas van a hablar hoy en inglés, yo voy a hablar en español. Así tenemos una multiplicidad de idiomas. Además, es mi idioma, así que es más fácil para mí. Así que muchas gracias. A nombre de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, la UMOF, les doy las gracias a todas y a todos por acompañarnos el día de hoy. Nuevamente, como desde hace ya 5 años, celebramos el Día Internacional de la Mujer con mujeres de distintas tradiciones religiosas. Esta vez hemos elegido el tema de la paz y el encuentro tan urgentes en este mundo. Las mujeres de fe que compartimos la convicción de los valores fundamentales que son indispensables para lograr la fraternidad en el mundo, como son el respeto y la dignidad a los derechos humanos, particularmente de las mujeres y de los más vulnerables, la libertad religiosa, la eliminación de cualquier forma de discriminación y esclavitud, y la paz, desempeñamos en la sociedad y en las familias un papel esencial. La fe que cada una de nosotros profesamos, según nuestra propia tradición, nos dan la paz y la fuerza interior indispensables para proyectarlas a nuestras familias y comunidades e ir cultivando así una cultura del encuentro. Escucharemos aquí contribuciones muy valiosas e interesantes desde distintas perspectivas religiosas, sin duda nos servirán de inspiración para redoblar nuestros esfuerzos y seguir con el diálogo ecuménico interreligioso que hemos iniciado hace ya 5 años y sembrar cada vez más semillas de paz que lleven a cultivar el encuentro entre todos los seres humanos, sea cual fuere su origen, etnia, nacionalidad o religión. La UMOF, organización que representa a más de 8 millones de mujeres católicas en el mundo, con cerca de 100 organizaciones, conoce muy bien las cuestiones críticas que afectan la vida de las mujeres. Su misión, desde hace más de 113 años, ha sido la de promover la presencia, participación y corresponsabilidad de las mujeres católicas en la Iglesia y en el mundo. Con este fin, trabaja por el desarrollo humano, promueve la dignidad y el respeto a los derechos humanos, especialmente de las mujeres y las niñas, fomenta la conciencia y el respeto a la diversidad cultural, establece redes con otros organismos internacionales y comunidades de fe y fomenta el diálogo ecuménico e interreligioso. A través del trabajo cotidiano de las mujeres de nuestras organizaciones en el mundo y después de la reciente creación de nuestro Observatorio Mundial de las Mujeres, somos testigos de las situaciones tan difíciles que viven millones de mujeres en diversas regiones del planeta, pero también de su resiliencia y fortalezas. Basta ver cómo en situaciones de guerra y conflicto que vive el mundo, actualmente las mujeres y las niñas son las más perjudicadas, las que más sufren. Los conflictos que surgen por razones políticas, económicas, de crimen organizado o desastres climáticos, a menudo dejan a las mujeres solas a cargo de sus familias o migrando por el mundo en busca de mejores oportunidades, convirtiéndose en las más discriminadas, vulnerables y frecuentemente violentadas. Aún así, con su resiliencia y capacidad de escucha, las mujeres conservan el talento para ser constructoras del diálogo y de la paz. Así lo constatamos en la pandemia del COVID-19. En efecto, una de las características femeninas específicas es la capacidad de generar relaciones humanas. Para las mujeres es natural promover un clima en el que las personas puedan crecer y un entorno que favorezca la inclusión de los demás, en particular de los más débiles. Una cultura del encuentro. Juntas, como mujeres de fe,
Trataremos de discernir hoy cómo construir la paz a través del encuentro. En este proceso, cada una de nosotras tiene una pequeña corresponsabilidad. Su Santidad, el Papa Francisco, nos pide promover acciones que mejoren la paz y pongan fin a los conflictos y guerras que continúan generando pobreza y muerte. Nos llama a unirnos para educar y dialogar por una humanidad más fraterna y un mundo más justo y respetuoso. Tratemos, como nos pide el Santo Padre, de volver a poner la palabra juntos en el centro. En efecto, solo juntos, hombres y mujeres, en la fraternidad y la solidaridad, podemos construir la paz, garantizar la justicia y superar los acontecimientos más dolorosos. En este esfuerzo por cultivar la cultura del encuentro, la UMOF, de la mano del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, que ha apoyado siempre el diálogo entre mujeres de fe, como lo hizo en el encuentro en Roma en enero del 2023, se llenan de esperanza al poder compartir las riquezas que cada una de las panelistas aportará con sus respectivas visiones y experiencias determinadas por su fe para continuar este camino. Queremos seguir siendo mujeres de resiliencia y diálogo, alimentadas por la fe que nos permite superar la adversidad con fuerza y esperanza. Trabajaremos unidas para lograr que se comprenda que todos somos hermanos, unidos por el sueño del encuentro, el diálogo, la justicia y la paz. Termino con unas palabras que el Papa Francisco pronunció el 1 de enero. También el mundo necesita mirar a las madres y a las mujeres para encontrar la paz, para escapar de las espirales de violencia y odio y volver a tener miradas humanas y corazones que ven. Toda sociedad necesita coger el don de la mujer, de cada mujer, respetarla, cuidarla, valorarla, sabiendo que quien lastima a una mujer profana a Dios. Gracias a todos los que nos acompañan y especialmente gracias a todas esas mujeres de fe, valientes, comprometidas y resilientes, que desde su propia tradición religiosa y en donde quiera que se encuentren, siembran semillas de paz y fomentan la cultura del encuentro. Muchas gracias. Thank you very much, Mónica. Muchas gracias, Mónica. And as some of you will remember, Seguramente recordaréis que empezamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer de forma interreligiosa en 2020, en colaboración con el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso. Teníamos prevista comenzar con las palabras de la apertura del prefecto del Dicasterio, el cardenal Ayuso, pero por desgracia, debido a problemas de salud, no va a poder acompañarnos hoy. Le enviamos nuestros más sinceros deseos de una pronta recuperación y le ha solicitado a la hermana Grace Marie Jorán del Dicasterio que lea sus observaciones. Así que muchísimas gracias, hermana. Tiene la palabra. Muchas gracias. Lavinia, ¿se me escucha? Qué bien estar aquí. Sí, el cardenal Ayuso envía sus palabras y muchísimas gracias. Le habría encantado estar aquí hoy. Estas son las palabras del cardenal Ayuso. Os agradezco mucho vuestra amable invitación a este importante seminario ecuménico e interreligioso. Reflexionar sobre el papel crucial que desempeñan las mujeres creyentes en la construcción de una cultura del encuentro es una empresa digna y fructífera. Todas vosotras estáis implicadas en el trabajo de construcción de la paz y cada una puede compartir su sabiduría a partir de su experiencia. Hoy tenemos la suerte de escuchar directamente a 6 de vosotras. El trabajo de construcción de la paz se sustenta en las historias que transmitimos sobre quienes nos han precedido y está motivado por la esperanza que tenemos en quienes nos van a seguir, sobre todo los niños y las niñas. La sustancia de esas historias que nos sostienen es la fe. Es la fe quien nos sostiene.
En este breve momento me gustaría compartir algunos pensamientos sobre la fe, porque la fe alimenta nuestros corazones y cultiva la paz. El Papa Juan XXIII dijo en su carta sobre la paz, escrita en 1963, el mundo nunca será morada de la paz, hasta que la paz haya encontrado un lugar en el corazón de todos y cada uno de los hombres y mujeres. Como seguidores de tradiciones religiosas diferentes, veneramos a las mujeres de fe y las miramos como modelos. Nuestras antepasadas nos proporcionaron riqueza espiritual con su ejemplo de fe, valor y perseverancia en la causa de la paz. En mi propia tradición católica, la primera de esas mujeres es María, la Madre de Jesús. En el encuentro de María con su prima Isabel, relatado en el Evangelio de Lucas, vemos dos aspectos de la fe. Podemos llamarlos interior y exterior, o fe viva en el corazón y fe expresada en la palabra y en la acción. María vive ambos aspectos con una intensidad que suele ser característica de la fe femenina. Su prima reconoció el acto de fe interior de María, que realiza en lo más profundo de su ser, diciéndole, dichosa tú, que has creído que se cumpliría lo que te fue dicho por el Señor. Isabel se refiere al hecho de que, tras recibir al visitante celestial, el ángel Gabriel, que le anuncia que concebirá y dará a luz al Hijo de Dios, María deposita su confianza en Dios, afirmando su disposición a cumplir la voluntad divina, aunque fuera aterradora. Isabel reconoce el acto de fe interior de María y es la beneficiaria de las acciones llenas de fe de María. La fe y la confianza de María en Dios hacen que se atreva a actuar en beneficio de los demás. El Evangelio nos dice, María se puso en camino a toda prisa hacia la región montañosa. Aunque estaba embarazada y en un precario estado de incertidumbre, se pone en camino para ayudar a Isabel, que estaba embarazada en su vejez, tal y como dijo el ángel. El relato del encuentro de María e Isabel culmina en una magnífica oración de alabanza a Dios, en la que María exalta la bondad de Dios con los humildes y los hambrientos de cuerpo y espíritu. Son muchas las personas que hoy necesitan esta fe fuerte de María y de vuestras antepasadas, seguidoras de muchas tradiciones religiosas, que miraban a Dios, a lo trascendente, mostrando actos de confianza y dejando que su fe las impulsara a actuar por el bien. Mientras trabajamos para sembrar semillas de paz, cultivemos siempre lo más esencial, la llama de la fe dentro de nuestros corazones. Se alimenta recordando y venerando las historias de tantas personas de fe que nos han precedido. Os agradezco una vez más esta oportunidad y doy las gracias especialmente a Mónica Santamarina y a la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, así como a las embajadoras ante la Santa Sede que apoyan su labor. Que todas recibáis la bendición del don de la paz en vuestros corazones al llevar a cabo vuestro trabajo para hacer del mundo un lugar más pacífico. Muchas gracias. Muchas gracias. Es toda una gracia recibir las palabras de su eminencia, muy alentadoras. Ahora vamos a pasar a las contribuciones de nuestras oradoras. Son mujeres líderes de distintas tradiciones religiosas. Algunas de ellas nos acompañan desde hace un tiempo ya en este camino de diálogo y reflexión. Algunas pertenecen a una red de mujeres de fe y llevamos juntas por lo menos un año y cada una va a hablar de un tema concreto dependiendo de su experiencia y vamos a utilizar sus testimonios para inspirarnos y para cultivar el encuentro. Empezamos con la perspectiva islámica, con la aportación de la señora Rudina Kolaku.
Espero que nos vea, Rudina. Rudina es la fundadora y directora ejecutiva del Centro de Mujeres para el Desarrollo y la Cultura de Albania. También es directora del Departamento de la Mujer en el Centro de Colaboración Interreligiosa de Elbasan, en Albania. Basándose en su experiencia directa, nos hablará de la prevención del extremismo entre los jóvenes. Muchas gracias por estar aquí. Tienes la palabra. Hola a todos. Muchísimas gracias, Lavinia, por esta gran oportunidad. Estimadas compañeras, estimados participantes, es todo un honor y una profunda responsabilidad estar aquí delante de vosotras para hablar de temas tan importantes, prevenir el extremismo entre los jóvenes, una llamada. Al empezar esta conferencia es un placer reflexionar sobre el viaje que llevamos recorriendo este último año desde la última reunión. Es un placer poder continuar trabajando en todos estos eventos plagados de mujeres en unas celebraciones en todos los días internacionales al más alto nivel. La última década del milenio ha traído al mundo una serie de nuevas y viejas amenazas para la seguridad global, como el extremismo violento, las guerras, el reclutamiento, los grupos criminales y los grupos radicales como Alas Blancas, Amanecer Dorado en Grecia, el conflicto en Siria y, más recientemente, la guerra en Ucrania, donde la juventud está sufriendo. El terrorismo global desde 2020 lo demuestra. Hemos visto cómo ha aumentado en un 22% desde 2023. Actualmente los niveles son los más altos desde el 2020. Miles eh, de jóvenes de más de 100 países se han visto atraídos a unirse al ISIS, algo que representa un gran reto para la seguridad mundial y de las comunidades. Hay ataques que son una amenaza cada vez mayor. Todo esto ha supuesto un gran cambio en la seguridad, cambiando el paradigma de un militar a un enfoque que tiene mucho más que ver con la seguridad. Este cambio supone un reto global que involucra a más personas. Desde 2020 se ha reconocido a las mujeres como posibles interlocutoras en los procesos de paz. Esto lo demuestra, por ejemplo, la resolución 1325. En 2015, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también vio cómo las mujeres podían empezar a ayudar a colaborar. También la juventud. Se vio la necesidad de la importancia de los jóvenes a nivel global para afrontar el extremismo violento que a menudo tiene el objetivo de los jóvenes. Los jóvenes representan 1.200 millones de personas, más del 12% de la población global. Pueden ser muy vulnerables respecto al terrorismo, a los mensajes de terroristas. Tienen un gran potencial también desde el punto de vista de la contribución a la sociedad. Por ese motivo, las estrategias de las convenciones internacionales ponen el acento en los jóvenes, en el compromiso social, desde los niveles jerárquicos más altos hasta los más bajos. Tal y como se indica en el documento de la red contra la radicalización, es importante crear espacios seguros para los jóvenes, involucrándonos en los procesos de toma de decisiones. Yo, como formadora en la lucha contra el extremismo, en colaboración con varias ONGs y foros para jóvenes, trabajamos siempre para conseguir que los jóvenes estén involucrados en la lucha contra el extremismo en distintos sectores. Además, todas las organizaciones y otras entidades han creado una serie de mecanismos
con planos de acción y estrategias para combatir los extremismos. Intentamos crear cooperaciones entre todas estas partes, también las instituciones religiosas y los jóvenes, para una mayor cooperación y un enfoque que involucre a toda la sociedad. Nuestra estrategia para prevenir el extremismo se basa en un modelo complejo en el que hay varios actores que trabajan desde puntos distintos diferentes. Hay varias organizaciones, tales como la que dirijo yo, que fue una de las primeras ONGs involucradas en este tipo de actividades ya desde 2015. Uno de Una de las prioridades para nosotras es la construcción de una cohesión social. Hemos desarrollado una serie de iniciativas y proyectos cuyo objetivo es involucrar a los jóvenes en la prevención de los extremismos. Hay todo una serie de actividades, algunas de ellas fundamentales para prevenir la lucha, para prevenir los extremismos. También los procesos de radicalización de esos jóvenes que viven en zonas de conflicto. Hay toda una serie de proyectos como el del enfoque integrado para construir la paz por parte de jóvenes y mujeres en Albania. Todo esto se hace para luchar contra el extremismo, luchar por los derechos humanos. Todo esto se hace a nivel nacional. En 2022 hubo otro importante proyecto que por primera vez se llevó a cabo, dedicado al componente de género en la radicalización en Albania. Emergió el hecho de que este fenómeno afectaba a las mujeres y a toda la sociedad, analizando todos los actores a nivel macro y micro, lo que demostró que la falta de pertenencia es uno de los factores que llevan a las mujeres y a las familias a unirse a estos grupos extremistas en Siria, por ejemplo. La creación de estas redes de jóvenes tiene el objetivo de promover el papel de los jóvenes para promover la paz, apoyando a los jóvenes como promotores de la paz y haciendo que participen en conferencias, en foros o también en los ayuntamientos a nivel nacional, etcétera, trabajando con organizaciones internacionales que no solamente trabajan en Albania, sino también en el resto de la región. El objetivo es crear nuevos espacios para los jóvenes para que puedan estar involucrados y se pueda escuchar su voz. El fenómeno del extremismo, de la corrupción y el resto de cuestiones evidentemente repercuten en la seguridad de nuestros jóvenes. Además, nos ocupamos también de proyectos de educación peer-to-peer que nos permiten llegar hasta miles de jóvenes en zonas rurales para que ellos mismos sean facilitadores de paz y puedan promover esta paz, sobre todo en las zonas en las que los jóvenes están en riesgo. Otra cuestión importante es que les proporcionamos a los jóvenes los espacios para participar en iniciativas y toda una serie de oportunidades que permiten que los jóvenes entiendan cómo participar, cómo luchar contra el extremismo violento y otras cuestiones similares. Desde 2019 y hasta 2024, creemos que 3.000 jóvenes han participado en nuestro proyecto dedicado a la paz en la realidad del día a día. Les pedimos que expresen su voz contra el extremismo y la violencia. Otro grupo importante con el que trabajamos son los trabajadores en las comunidades religiosas que se enfrentan a cuestiones teológicas, religiosas, etcétera. Pedimos su colaboración
interreligiosa. Yo misma participo en ello y forma parte del trabajo de nuestras ONGs. Por primera vez en Albania se están utilizando estos campamentos de verano para jóvenes para luchar contra el extremismo, que además nos permiten plantar cara a todas las amenazas al promover el diálogo interreligioso que en Albania todavía tiene un nivel embrional y se puede combatir. Trabajamos pues con todos estos trabajadores religiosos. En Albania hay un bajo nivel de extremismo respecto a otros países, pero estamos observando, teniendo en cuenta los riesgos que puede haber. Albania está muy contenta del diálogo interreligioso que se ha creado en su propio seno. De hecho, es algo que se ha reconocido internacionalmente. Juan Pablo II lo hizo, por ejemplo, cuando estuvo en 1993 durante su visita. También durante la última visita del Papa Francisco en 2014. Ambas papas elogiaron a Albania por su tradición de coexistencia y cooperación interreligiosa, destacando la importancia del respeto mutuo entre católicos, cristianos ortodoxos y musulmanes. Como conclusión, Josep Borrell, el alto representante de la Comisión Europea, dijo que el mundo alberga la mayor generación de jóvenes de la historia, donde, por desgracia, 600 millones de jóvenes viven en situaciones de conflicto o fragilidad y alrededor de 264 millones de niños y jóvenes están sin escolarizar. Es nuestra responsabilidad garantizar que los jóvenes dispongan de los medios y oportunidades necesarios para desarrollarse plenamente y participar en la vida cotidiana. En conclusión, la prevención del extremismo violento requiere un esfuerzo concertado de todos los segmentos de la sociedad. Esto requiere un compromiso con la educación, la capacitación y la inclusión. Ver a través del desarrollo de intervenciones sostenibles y perspectivas preventivas, siendo activos y optimistas, es una necesidad que no podemos ignorar. Muchas gracias. Muchas gracias, Regina, por enfatizar la importancia de la juventud y esa necesidad de educación tan crucial. Muchas gracias. Ahora avanzamos a la perspectiva budista. Tenemos con nosotras hoy a la reverenda Elena Seichin Viviani, que es vicepresidenta de la Unión Budista Italiana. Ella nos lleva acompañando desde el principio de este camino de diálogo interreligioso. La reverenda Viviani nos hablará del papel de la meditación en el proceso que va de la paz interior a las sociedades pacíficas. Muchas gracias por estar con nosotras un año más. Reverenda Viviani, tenéis la palabra. Buenos días a todos. Es un placer para mí estar aquí. Muchas gracias a las organizadoras, organizadores. Hay algunas caras que ya me suenan y esta se ha convertido en una cita muy interesante, muy estimulante para todas nosotras. Así que muchas gracias y bienvenidas a todas. Me han pedido que haga una presentación breve de la paz interior a la paz en la sociedad, el papel de la meditación. Mi intervención va a tener dos partes. Una primera parte en la que hablaremos sobre la meditación, tal y como se ve en la tradición budista y su relación con el mundo. Y por otra parte, hablaremos de un proyecto que existe en la Unión Budista Italiana, que seguimos desde hace unos años, pero que ya había nacido antes, Liberation Prison Project, que va dedicado a las cárceles y vamos a ver cómo se ha desarrollado, a quién va dirigido en concreto y la aportación que la meditación puede dar para la paz y la transformación de las personas. Las
personas en las cárceles, pero no solo ellas, muchas otras personas. Es bien sabido que la meditación en las religiones puede entenderse de muchas maneras y que las diversas experiencias meditativas caen todas bajo el denominador común de meditación, lo que crea cierta confusión. Michael West, en su Psicología de la Meditación, decía que las prácticas meditativas son tan diversas como las danzas rituales entre las tribus africanas, y los ejercicios espirituales de los padres del desierto eran prácticas tan meditativas como lo son los tipos de meditación en el mundo tántrico tibetano. Entender el valor de la meditación es provocar una auténtica revolución en nuestras vidas, abriéndonos a ver la realidad tal como es decir, ya no condicionada por nuestro egocentrismo y nuestros apegos a lo que creemos correcto y conveniente, que generalmente solo funciona y la mayoría de las veces mal para nosotros mismos. En el budismo, a pesar de las diversas escuelas, la meditación tiene una configuración propia y precisa que la distingue de todas las demás modalidades. Es una meditación que se basa en una modalidad esencial llamada atención plena. Como sabemos, esta palabra mindfulness se ha introducido también en las relaciones de ayuda, sobre todo en los hospitales, los hospicios, también en las residencias, pero también en las cárceles, como veremos más adelante. En los textos antiguos del budismo, esta mindfulness, sati, significa autoconciencia, la introspección, que se convierte en un hábito cotidiano. Es es posible una especie de epoqué, de poner entre paréntesis todo lo que existe como condicionado. Nos lleva a un distanciamiento del mundo, pero al mismo tiempo capaz de captar las diversas facetas de los fenómenos del mundo en todas sus formas, permitiéndonos así tomar conciencia del mundo en sí y de la impermanencia de todo lo que nos rodea. Hoy en día la meditación se entiende a menudo como un estado de relajación, beneficioso desde el punto de vista psicológico y terapéutico, o peor aún, como un estado mental disociado o alterado en el que se producen fenómenos de trance y éxtasis en el hundimiento meditativo. Nada más lejos de lo que nosotros creemos que sí es mm, mindfulness. Heidegger lo definió como abandono tranquilo a lo que es más digno de ser preguntado. La meditación de la que hablamos es conciencia pura, en continuidad con la vida y está a la altura de nuestra contemporaneidad, porque nos interpela hoy, nos cuestiona, prometiendo mucho a todos los que vivimos en una condición de extrema incomodidad en nuestra sociedad. Se convierte en el único refugio contra las amenazas que surgen tanto fuera como dentro de nosotras mismas. Fuera de nosotras, la sociedad humana parece caótica y amenazadora debido a las constantes situaciones de tensión, de estrés en las que nos vemos obligadas a actuar. El desierto crece a nuestro alrededor y la dispersión del espíritu es cada vez mayor. Nos vemos cada vez más arrastradas lejos de nosotras mismas por un mundo mediático agresivo y cada vez más despersonalizador, que erosiona los fundamentos mismos de nuestra posibilidad de experimentar. Somos arrastradas desde todos los lados, pero siempre inevitablemente lejos de nosotras mismas, despojadas de nuestra ya exigua capacidad de entrar dentro de nosotras mismas, gracias a estrategias siempre nuevas que se sirven de herramientas tan poderosas como sutiles para aniquilar nuestra capacidad de comprender lo que realmente ocurre en nuestra mente en respuesta a imágenes y estímulos emocionales cada vez más perturbadores. El déficit de atención que sufren los niños y adolescentes en crisis de identidad, pero también los niveles cada vez mayores de ansiedad en estratos de la población son ya una evidencia. Nos hemos convertido en esclavos de nuestros pensamientos, que sin control hacen un ruido ensordecedor en nuestro interior y aumentan nuestras preocupaciones, magnificando todos los problemas. Las causas de esta amenaza continúan en nuestro equilibrio mental están inducidas por causas externas a nosotras, pero también por la debilidad de la mente en nuestro interior. Cada vez nos resulta más difícil controlar los pensamientos, acciones y experimentamos casi una especie de implosión interna. El valor de la meditación se hace cada vez más evidente. Con la meditación se trata de emprender un trabajo interior, tal y como escribió el gran Corrado Pensa.
que falleció hace pocos días, una gran guía espiritual para nosotros los budistas italianos. Corrado decía que es un trabajo interior que tarde o temprano se verá recompensado porque es un trabajo que crea coherencia en la conciencia y en la vida, sobre todo que aporta una continuidad lógica con uno mismo. La atención plena está al alcance de todos y se basa en la magia de un simple ejercicio que puede resumir todo un programa de vida espiritual. Pero la meditación nunca debe separarse de la acción. Sabemos que el budismo nació como ortopraxis y como terapia. Buda es el gran médico y las cuatro nobles verdades, la medicina. Y entonces el budismo, meditación práctica y no tanto teoría. Por tanto, la acción es interna a la meditación. La acción es meditación y concentración y viceversa. La meditación tiene estructuras y reglas, por lo que se convierte en una acción en todos los sentidos. La acción que genera la meditación es estar totalmente en el mundo, ya que ese mundo se transforma y regenera mediante el trabajo interior. La acción y el acto de solidaridad, la apertura a los demás, son consecuencias necesarias de la meditación, la práctica de la concentración, la práctica de las virtudes, la ecuanimidad, la compasión, la bondad, la caridad, se perfeccionan mediante la práctica de una vida de acción que implica actitudes y comportamientos adecuados hacia los demás. La aceptación interior permite una claridad de acción, pero si no somos conscientes de nuestro mundo interior y nos aferramos a una postura de solo indignación e ira, los resultados serán desordenados y confusos. El camino de la paz que Buda descubrió hace 2700 años nos indicó que conduce a la paz mental, que consiste en sila, la moralidad, la concentración, samadhi, y prajna, la sabiduría. Es un camino válido para todos mediante la meditación más allá de sus tradiciones religiosas. Mediante la meditación es posible sacar a la luz, pasando de la crudeza de una visión individualista e instrumental de la vida a la belleza y el beneficio que una mente pacificada representa para todos. Mediante este conocimiento pleno podemos cuidar de nosotros mismos, de nuestras acciones, incluso de las más sencillas. Y eso significa cuidar de los demás. Una cosa es tener presente toda la lista de malas actitudes que hay que evitar y otra, comprender que el potencial para esas actitudes crezcan reside en nuestro interior. Utilizar sati, esta atención plena, para mantener la mente reflexiva concentrada en el momento presente, logrando así la calma mental, no es algo tan difícil si la mente puede cuidar de sí misma. Ser siempre conscientes en cada momento y en cada postura. Buda enseña las cuatro posturas, ese conocimiento en las cuatro posturas, tumbando, de pie, andando y sentados. Antes de realizar cualquier acción, antes de hablar o entablar una conversación, debemos establecer este sati de recogida antes de hacer cualquier cosa. Practicando la atención plena de este modo se convierte en un acto natural, estar presente incluso antes de actuar o hablar. Y este es el modo de establecer la atención plena en el corazón, donde se originan las intenciones que producirán la acción. Al practicar la atención plena y el control hasta convertirlos en actitudes naturales, la mente se vuelve firme y decidida en la práctica de Sila. En la práctica, lo que es ético, eh, al cuidar constantemente de nuestras acciones y palabras, nos hacemos completamente responsables de nuestro comportamiento exterior. Como ya se ha dicho, la aceptación interior desarrolla un corazón bondadoso, es decir, un sentimiento de cercanía hacia todos los seres humanos, independientemente de su raza, fe o afiliación política. Pacificar el corazón, rastrear dentro de uno mismo las raíces de la bondad y la compasión es la puerta de entrada para generar la misma actitud hacia los demás, todos miembros de la misma familia humana. Nunca se repetirá lo suficiente que la autoconciencia a la que conduce la meditación reduce el sufrimiento y permite alcanzar un estado de felicidad más duradero y desarrollar un sentimiento de responsabilidad universal, una profunda preocupación por todos, independientemente de la fe, el color de la piel, el sexo o la nacionalidad. Somos profundamente dependientes unos de otros, somos tan interdependientes, estamos tan interconectados unos con otros, que sin un sentimiento de responsabilidad universal, un sentido de hermandad universal,
una comprensión y convicción de que todos pertenecemos a la misma gran familia humana, no podemos esperar superar los peligros que amenazan nuestra existencia y, por lo tanto, la paz y la felicidad futuras. Vivimos con una falsa sensación de seguridad. Nuestras vidas están en un flujo constante que también conlleva numerosas dificultades, pero si se afrontan con una mente tranquila y clara, pueden resolverse. A veces resolverse. Sin embargo, cuando perdemos el control de nuestra mente debido al odio, al egoísmo, los celos y la ira, también perdemos nuestra capacidad de juicio. Nuestras mentes están ciegas y en esos momentos de descontrol puede ocurrir cualquier cosa, como está a la vista de todos. Tal y como señaló en un discurso Su Santidad el Dalai Lama, en uno de sus discursos, la paz mundial, por supuesto, no puede llegar de la noche a la mañana. Teniendo en cuenta que las condiciones del mundo son diferentes, debe llegar gradualmente. Pero no hay ninguna razón por la que no podamos empezar en algún lugar y luego extender la paz de un continente a otro. Conociendo nuestro mundo interior, es más probable que transformemos lo que amenaza y contamina el mundo exterior. Esto es lo que tiene que ver con la presentación de qué significa la meditación, cuál puede ser la aportación en la sociedad. Pero también quería compartir con vosotras este proyecto que la Unión Budista Italiana está siguiendo desde hace ya unos años, el Liberation Prism Project. Es un proyecto de difusión de este mindfulness en las cárceles. Incluye varios tipos de proyectos. ¿A quién va dirigido? A funcionarios de prisiones, agentes de policía penitenciaria y, por supuesto, a las personas en las cárceles, porque hay que considerarlas como personas, no como detenidos, no como prisioneros, sino como personas que están sufriendo. Fuera de la cárcel, en las familias, a las familias va dirigido y a la administración de las propias prisiones. Hemos recibido varios reconocimientos institucionales y este año con la universidad estamos haciendo una investigación científica sobre la eficacia del uso de del mindfulness en las cárceles. Estamos en numerosas ciudades italianas: Milán, Livorno, Pisa, ahora no recuerdo las demás, con muchísimos funcionarios. Estamos trabajando en por lo menos 19 prisiones. Recientemente son 27 y 3.450 horas de grupos de mindfulness, también con entrevistas individuales. En el futuro próximo tenemos previsto que, bueno, si alguien se puede entender bien la importancia que puede tener el mindfulness en precisamente esos sitios donde hay tanto sufrimiento como son las cárceles. Estamos convencidos de que este proyecto puede ser de gran ayuda, no solo para quien tiene que pasar un periodo de su vida encerrado en una cárcel, en un lugar como una prisión. Es también muy importante el apoyo que podemos proporcionar a través de esta práctica, de este mindfulness, que puede pacificar a las personas, también a los familiares, a las personas que están fuera. Eh, Muchas gracias. Muchísimas gracias, Reverenda Viviani, por lo que has compartido sobre el mindfulness, el ejemplo de este proyecto en las cárceles. Creo que muchas estaréis de acuerdo conmigo en que es una novedad. Es una novedad. Muchas gracias. Pasamos ahora, le vamos a dar la palabra a Shamini Hamsananagiri.
que es la vicepresidenta de la Unión Hindú Italiana y también nos lleva acompañando en este camino de diálogo y reflexión desde sus inicios. Conoce bien las situaciones críticas, pero también la resiliencia de las mujeres migrantes hindúes en Italia. Hoy le hemos pedido que comparta su experiencia y sus reflexiones sobre el diálogo intercultural y las actitudes de las culturas de acogida. Tienes la palabra, Samini. Se accende il microfono. Mi sentite? Sì, grazie. ¿Se me oye? Grazie, Gracias. questo invito. Muchas gracias por esta invitación. Molto Gracias. felice di vedere Es un nuovamente placer ver a todas voi, estas amigas. Os mando un saludo. incontrato in questi lunghi Por anni supuesto, di dialogo saludo a todas las amigas que he conocido en estos años de diálogo interreligioso. Ayuso e También al assicurare cardenal la Ayuso, preghiere transmitiéndole mis e oraciones. gli auguri di Y guarigione. por supuesto, espero que se Sono recupere muy molto pronto. lieta di unirmi a voi oggi per Estoy muy contenta de celebrazione estar aquí con della vosotras para Giornata celebrar el internazionale Día Internacional del de la saluto Mujer, celebrata un día per ricordare le celebrado conquiste para sociali, rendir economiche, homenaje a las culturali conquistas sociales, económicas, delle donne culturales, políticas de las e mujeres. oggi, grazie a Dio, Así ci que ne hoy, sono gracias a fuori Dios, anche voci religiosi tenemos che también las voces condividono la parola religiosas pace e la que parola saben conjugar incontro. la palabra paz y la palabra encuentro. La visione della donna indiana La è una visión de la visione che ha mujer avuto molte india criticità es una perché la visión donna que ha recibido muchas induista non è críticas. spesso La una mujer donna che hinduista subisce se e non suele ver è como una mujer que necessariamente padece vero tutto y questo, ma no es penso che así, questo no succeda es nella así. visione Pero bueno, creo que es delle donne algo in que genere ocurre con la visión de la mujer e, en e general. le donne Las mujeres, e quindi le donne hanno dentro una forza las particolare che mujeres tienen en su appunto interior una fuerza si particular, el dice che Shakti que la llamamos nosotros. civiltà si Se dice que giudica una civilización se dal juzga posto dato alle por el donne in questa lugar que società. le brinda a las mujeres Ci en sono su tanti sociedad. fattori che Uno de los giustificano la muchos grandezza factores que dell'antica justifican cultura la indiana grandeza de la e antigua quindi cultura l'induismo india dal suo y del nascere hinduismo en sus occupa il suo orígenes dolore es in questa precisamente ese lugar de la honor que se società les antica concede a las considerava mujeres. La una sociedad figlia antigua uguale a 10 consideraba schiavi a e nei testi que una sacri hija era igual dove a le 10 donne hijos. sono onorate, la Y en los felicità textos divina. antiguos Nella se società dice que vediamo donde las che mujeres avevano son gli stessi honradas, status allí están degli los uomini in dioses. tutti gli aspetti Las della mujeres vita. tenían el mismo estatus E que los hombres en secondo todos los questo lugares de la vida. Y Hindu, según nessun las rito antiguas escrituras religioso può hindúes, essere compiuto ningún con rito partecipazione religioso da un uomo puede llevarse a senza la cabo por un partecipazione hombre della sin la moglie. participación de Tuttavia, una mujer. la condizione della No donna obstante, e la ciò condición de la la mujer condizione delle donne e ciò che rappresentano y lo que representan mm, è variata notevolmente. ha Nel periodo variado medievale il loro status considerablemente. si deteriorò En e la la Edad consapevolezza del Media el genere estatus se divenne deterioró y maggiore las preoccupazione. Nei desigualdades tempi fueron moderni le aumentando. En formatrici la sociali come Rajaram actualidad, Mohan Roy e Vivekananda Mohantroy Leadership y del la Mahatma Gandhi el iluminado hanno liderazgo de portato al Mahatma Gandhi miglioramento della condizione delle donne e ad contribuyeron affermare a l'uguaglianza degli uomini. reafirmar el Per papel dimostrare le preponderante capacità de los hombres, delle donne la e rompere i capacidad de tabù che demostrar impedivano il loro eh, accesso all'istruzione superiore, una ha igualdad caratterizzato ha la nascita caracterizado della el modernità e nacimiento la de la Edad convivenza di moderna tutte le y religioni. también Il ha tenido compito que ver con todas opposto, las la religiones. teologia La femminista tarea in de questa la fase teología è stato quello feminista di en esta fase smascherare fue questo tabù quitar come las máscaras de contrario estos alla tabús volontà di Dio como e contrario a affermare la invece che voluntad Dio de ha Dios creato y uomini e afirmar donne que Dios creó a uguali in hombres y mujeres intelligenza e che iguales aspetta da en su entrambi inteligencia y lo que de ambos sviluppo, espera el desarrollo, che sviluppino al massimo i loro talenti mm, e li que pongano a desarrollen al máximo disposizione su del bene talento comune. y lo pongan a Anche disposición del l'ascendente bien común. Sarva Bhuta
lo il que benessere llamamos di Sarva tutti gli Buddha esseri. Hita, el bienestar de todos los Molte donne seres. pioniere aprivano Muchas le mujeres strade, molte pioneras donne fueron oggi abriendo el camino y son muchas las que hoy vivono con questo compito, viven con con questa esta tarea, sensibilità esta di garantire sensibilidad de pari accesso e garantizar partecipazione el al processo acceso decisionale delle igualitario donne nella a vita la sociale toma de e decisiones en della la vida governanza social, en la vida della política y società económica, stessa. en la propia L'inclusione delle donne sociedad. nella La forza inclusión de las lavoro si è mujeres rivelata l'unico en el passo trabajo capace ha di far sido uscire el le único famiglie paso dal capaz ciclo del de desarrollar a povero. las Le mujeres donne migranti sono para anche que no quelle estuvieran en la pobreza. Las mujeres che migrantes se difendere comprometen i valori a della famiglia defender los nella valores de la famiglia, familia ma en la anche può familia, essere una pero risorsa sociale ed también economica. siendo un recurso Nonostante social y tutti i progressi económico. compiuti, A tuttavia, pesar de todo el progreso dobbiamo que ancora se ha affrontare conseguido, nella tenemos maggior que parte seguir dei livelli della afrontando en la società dei mayoría de los cliché di niveles de la genere sociedad esos clichés profondamente de género arraigati. que están muy Esiste ancora un arraigados. ampio divario tra gli Todavía obiettivi existe una gran brecha enunciati entre los dai objetivos que se principi anuncian, religiosi, tra los l'interrelazione principios del Dharma religiosos, e la quindi interrelación del Dharma i propri y por lo doveri nella tanto el cumplir visione, nuestro coltivazione e deber en la delle misión, en ese legislazioni, nelle politiche, nei salvajita, piani, nei en el programmi, desarrollo nei político, en los relativi programas meccanismi y en todos los all'interno di questa mecanismos società. Da un dentro lato de cada c'è la microsociedad. reale Por un situazione lado, della tenemos la condizione situación delle donne real migranti. de las mujeres, Dobbiamo por el otro. raggiungere e Debemos lottare per la alcanzar possibilità y del luchar riconoscimento por la della posibilidad libertà del di reconocimiento essere de las donne libertades de nella ser mujer diversità, en la di essere diversidad, donne de ser e non mujeres donne travestite da y uomini. no mujeres vestidas de hombres. E questo deve essere intrapreso Es sia dagli algo uomini che que dalle debemos donne e conseguir attraverso il tanto las futuro mujeres como delle los hombres famiglie. en todas las Le culturas y en donne non todas las devono religiones. rinunciare Las o mujeres no deben dimenticare renunciar il u potere olvidar dell'aspetto el educativo poder del che aspecto sorge e educativo si que sviluppa surge insieme y al se primo desarrolla nucleo sociale, en la el primer famiglia. núcleo social, es È la decir, la famiglia familia. che si sperimenta En l'amore, familia se si experimenta el conosce amor, e si se impara a conoce vivere, y se si aprende a impara il vivir. dialogo. Se E aprende in el diálogo primis è lì che in y primis le donne possono es esercitare ahí la donde possibilità las di mujeres pueden trasmettere i ejercer valori esa di posibilidad de uguaglianza, di transmitir los valores rispetto de igualdad, reciproco e de di valori spirituali. respeto mutuo y espiritual. Le donne sono le custodi Las per mujeres eccellenza di son tutto ciò che è guardianas por puro e excelencia de religioso todo nella lo que es vita, puro così y diceva religioso en la vida. Mahatma Gandhi. Así decía Mahatma Gandhi. Conservatrici per natura, Conservan sono por lente a rinunciare a naturaleza, certe usanze superstiziose, sono eh, pronte anche ad abbandonare pero tutto también ciò son che è puro lentas e para nobile nella abandonar vita. todo lo que es puro E y questo noble en si la vede vida. nelle nostre Es comunità. algo Le que vemos en donne nuestra comunidad. riescono a volte Las con fatica mujeres, ad abbandonare le loro a las mujeres abitudini les per una cuesta visione così abandonar sus di una società costumbres por una consumistica sociedad veloce, consumista, ma hanno ancora rápida, questo pero desiderio tienen este forte, volontario di deseo trasmettere ai fuerte, figli esa quei voluntad de valori transmitir a sus hijos esos irrinunciabili, valores quei que valori para antichi ellos, come ellas la son bontà. irrenunciables, E como quindi valores ancora, antiguos. continua Mahatma Gandhi, Mahatma la Gandhi donna sigue, è la la compagna dell'uomo, mujer ha le es pari la uguali compañera de capacità un hombre, intellettuali tiene e las il mismas diritto di capacidades partecipare ai intelectuales, minimi tiene derecho a particolari delle attività participar dell'uomo, ha en i suoi las stessi diritti, actividades aveva per del prima hombre, tiene exactamente l'indipendence, los mismos è derechos, qualificata, aveva imposto está accesso nella propria cualificada sfera di para attività, tener come l'uomo su nella sua. esfera de actividad, igual que el Questa hombre. dovrebbe essere la condizione Esta naturale delle debería ser la cose e non condición natural soltanto de il las cosas risultato y di no imparare a solo el leggere e resultado scrivere. de aprender a leer o Semplicemente per escribir. un costume immorale. Por costumbre, Perfino gli uomini più ignoranti e indegni incluso los proiettano le hombres donne sulle donne más come un'autorità ignorantes che non mm, meritano e non dovrebbero avere. tienen una E queste autoridad sobre las parole mujeres sono que no merecen. disattese, queste parole sono ancora da Estas raggiungere palabras all'interno della nostra comunità. Ci deve tienen que essere resonar en un nuestras grande impegno comunidades. per ottenere Hay questa un gran trabajo por consapevolezza. hacer para Ma non conseguir dimentichiamo esta che le conciencia, donne pero no oggi sono podemos anche olvidar fonte que las mujeres di actuales son fuente diffondere i principi spirituali. que Non permiten dimentichiamo le unir parole di los grandi principios donne espirituales. No migliorate podemos nella olvidar fede, las palabras de che dal mujeres y passato hombres ad oggi enamorados de riversano Dios il que loro desde el amore pasado y sempre hasta unito hoy come fonte
resuenan en toda la humanidad como fuente de agua que purifica el corazón y que nos permite descubrir toda la existencia. Me gustaría concluir con las palabras de una santa, Sarada Devi, que fundó una orden monástica en India a finales del siglo XIX. Dice así: abre al Señor tu corazón como si fuera con dolor, llora si lo necesitas y reza con el corazón dirigido a Él para conseguir la paz de la mente. Actuando así constantemente obtendrás la tranquilidad de la mente. Quien tiene la costumbre de rezar sabrá cómo superar todas las dificultades y conseguir la tranquilidad en todas las pruebas de la vida. La paz llega de un corazón puro y nos confía un secreto. Si anhelas la paz, no busques los defectos de los demás. Observa tus culpas y aprende a vivir todo el mundo contigo mismo. Nadie es ajeno a ti. El mundo no es distinto a tu ser. El mundo es una familia. Gracias. Namaste. Namaste. Thank you so very much. Namaste. Swami Muchas Ramananda, gracias. for your Muchísimas wonderful, gracias por contribution, and estas particularly for maravillosas reminding us palabras, about the traits of women, recordándonos sobre todo los and men rasgos as de they la complement mujer each y other, cómo el hombre y la mujer and se the beauty and complementan role also of y family. cuál es ese Thank you rol very tan much crucial de la for familia. being with us Muchas today. gracias. Muchas gracias por estar con Move on, nosotras hoy. the Pasamos next ahora a nuestra Jewish siguiente ponente perspective is desde Rabbi la Alison Zakharov. perspectiva judía. La rabina His Alison background Zakharov tiene una includes profunda pasión y interreligious experiencia en el dialogue. campo del diálogo He interreligioso. studied at two pontifical Estudió en dos universities, universidades pontificias de Roma, Yeshiva for Jewish Studies in en una Jerusalem yeshiva de and estudios judíos en Sacred Studies of Jerusalén, Quran at the y también ha estudiado el Interfaith School of Corán Connecticut. en una escuela de posgrado interreligiosa en Rabbi Connecticut. Zakharov regularly La rabina participates Zakharov in emprende con debates regularidad proyectos with several US multirreligiosos, interfaith participa dialogues, en varios and attends diálogos international interreligiosos en Bible Estados days. Unidos y asiste a conferencias He currently internacionales. leads the congregation of the Beth Actualmente dirige la congregación Beth Church in Hatikvah Jersey, de in the US. Summit en Nueva Jersey, Thank Estados you so Unidos. much for being with us today. Muchísimas gracias por estar con He nosotros will hoy. talk to us about Va interreligious a dialogue hablar and sobre el its diálogo mediation among interreligioso y la university mediación entre students. universitarios. So, over to you, Muchísimas Rabbi. Thank you. gracias. Rabina, tienes la palabra. So much, everyone. Thanks for Muchísimas having me. It's gracias so a great to have todos. all of you for Muchísimas this gracias. Es un International placer Women's estar Day aquí conversation. celebrando este Día So, Internacional as de la you mentioned, I Mujer. am a congregational Como rabbi hemos in a dicho, soy small rural rabina community in de northern New congregación en Jersey, una outside of New York City. But been doing it for as long as I've spent the comunidad past muy 15 years pequeñita, really pero reaching out to llevo en families los and extending últimos community años partnerships and services. trabajando con And part of distintas that, religiones. since talking about Como parte de interreligious ese studies, I'm a member camino, of institutions as both an he undergraduate estudiado and en a graduate varias student. And last year I taught at universidades y el año UC as the pasado special fui a advisor la for spiritual Universidad de Nueva intermarriage York and religious discrimination. So an interreligious role for which I was con hired un to rol implement training interreligioso in religions por overnight todo lo que ya using había hecho and antes, wrote some of the news reports. seguramente. Don't blame me about En- universities. There was only so much I could bueno, do in that one year. de momento no me And podéis as we decir lo know, que he hecho, I'm lo que ha touching pasado en los on some en of el the último año, conflicts porque that no hay have been mucho más que going decir. on in the Middle East over the last few Hablaré months, as de well as algunos some of eventos, the la violencia en anti-Semitism Oriente going Medio on de here, los not últimos just meses, y exclusively también voy a hablar del Jewish. antisemitismo, So I wanted to share some wonderful del concrete examples of antisemitismo, amazing interfaith work that happens on voy college a hablar de campuses todo here in esto. the US. A number Hay of varios campuses have ejemplos different clubs concretos and del ministries trabajo to develop different interreligioso religions. Jewish Muslim en las dialogue groups, universidades. Hay Jewish Christian muchísimos dialogue clubes groups. Amazing things that are really doing great dedicados work, al I would diálogo say, entre especially in the cristianos, last 10 years, musulmanes, even maybe especially the judíos, last 20 to etcétera. 30 years. One example was at Utah Valley University, which is out in a state that is a majority Un, members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Desde hace There's an más de 30 interfaith años youth club where existen students todas come este together tipo to de talk about religion. iniciativas, de clubes. Illinois, there's Um, Illinois por University that has a ejemplo, massive interfaith
Hay grupos en los que algunos estudiantes pueden hablar juntos, hay varias iniciativas en distintos estados de Estados Unidos donde se promueve el diálogo interreligioso. Hay muchas universidades que tienen toda una serie de modelos para un diálogo respetuoso. Hay mesas redondas, por ejemplo, en las que hay representantes de distintas religiones para demostrar a los estudiantes que este tipo de diálogo es posible y es necesario. Hay visitas, por ejemplo, a templos, iglesias. También se invita a sacerdotes, rabinos, que pueden hablar juntos de un tema concreto. En Estados Unidos hay una organización que se llama Interfaith America, que es una institución muy importante que se encarga de la formación de estudiantes universitarios para que respeten las otras religiones. Tenemos estudiantes, pues, que cuando siguen avanzando apoyan a otros estudiantes en este sector. Evidentemente no son grupos perfectos. La cuestión de Palestina-Israel, por ejemplo, ha supuesto grandes dificultades. Hay campus en los que hay gente mucho más liberal que en otros. Hay campus más conservadores donde hay menos liberalismo. Y algo importante en Estados Unidos es el concepto de la separación entre Estado e Iglesia. La idea es una idea que a veces permite crear un mayor diálogo en las universidades porque se promueve la diferencia religiosa. Me gustaría hablar ahora de la experiencia de mi religión en el campus. A menudo he visto que hay estudiantes judíos que son líderes en diálogo interreligioso. Seguramente es un elemento muy importante, es el de la esperanza. Para nosotros la esperanza es muy importante. Es muy importante de cara a luchar contra el antisemitismo. Cuando queremos involucrar a otras personas, al conocernos seguramente tengan menos prejuicios esas personas. En momentos de antisemitismo, creemos que el conocimiento puede ayudar a eliminar este tipo de problemas, a reducirlos. Sin embargo, somos minoría. ¿Eso qué significa en el diálogo interreligioso? Que no hay muchos los que comparten estas perspectivas, estamos en minoría y hay muchas minorías que tienen que afrontar este problema. También significa que muchas personas igual no conocen personalmente a una persona judía y a veces hay que explicar muchas cosas. Seguramente es un reto, es una dificultad. No todo el mundo es capaz de afrontarlo. A menudo hay personas que creen en estereotipos porque no conocen bien a los judíos, a los hebreos. Eh, por ejemplo, cuando yo iba a la universidad, me tuve que encarar a muchos prejuicios. Esta falta de conocimiento es lo que suele conducir al antisemitismo. A menudo las cosas no funcionan como pensábamos. Hay aspectos de odio. Seguramente conocéis la historia del antisemitismo. Os aconsejo que leáis un poco más sobre todo esto porque es una problemática muy concreta. Es algo que existe y es bastante evidente, pero a veces hay que cavar un poco para verlo y a veces emerge, como hemos visto en los últimos meses. En los últimos meses vimos que la masacre del 7 de octubre eh, supuso un gran cambio. El diálogo iba o en una dirección o en otra. O todo el mundo tiene miedo de Israel o del otro. Y todo esto ha tenido un gran impacto en la universidad y en los universitarios. Todo lo que se lee en las
los periódicos, si habláis con gente, os daréis cuenta de que algo está sucediendo. Yo he hablado con muchas personas que han decidido esconder las señales de su pertenencia religiosa por posibles problemas a los que podían enfrentarse. Vemos, pues, que es importante esa capacidad de encontrarse con los demás, pero hay miedo, existe el miedo por cosas horribles que han ocurrido en universidades en el pasado. Yo, por ejemplo, he visto que el diálogo puede ser muy útil, pero en este momento la situación es mucho más complicada que como lo era anteriormente. Tengo que terminar con una nota positiva. Nosotros, como judíos, tenemos que contribuir a crear el mundo del futuro en el que habrá paz. Esa es la misión que nos ha encomendado Dios. Y el diálogo interreligioso nos permite precisamente eso. Algo que nos puede parecer imposible, en la universidad lo estamos intentando. Hemos intentado crear esas posibilidades de diálogo para las mujeres también. Espero que en este momento el diálogo, que parece muy difícil, espero que un día seamos capaces de volver a esas conversaciones, a pesar de nuestras decisiones que son muy grandes, pero que son una fuente de inspiración. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por los ejemplos que hemos visto en Estados Unidos. Muchísimas gracias por esos esfuerzos continuos en el diálogo también. Vamos a pasar a la perspectiva ecuménica y presento a la reverenda Kuzipa Nalwawamba. Es directora del programa del Consejo Mundial de Iglesias para la Unidad, la Misión y la Formación Ecuménica y es ministra ordenada de la Iglesia Unida de Zambia. También es profesora adjunta en el Instituto Ecuménico de Bossey, afiliado a la Universidad de Ginebra. Hoy le hemos pedido que comparta con nosotras sus aportaciones sobre cómo las mujeres líderes de la comunidad cristiana han colaborado en los procesos de paz. Gracias, Kuzipa, por estar con nosotras. Tienes la palabra. Muchas gracias y muchísimas gracias a todo el equipo por esta invitación para participar en este foro. Es todo un privilegio para mí. Envío todos mis mejores deseos al cardenal Ayuso y a todo el dicasterio. Y sabemos que le habría gustado estar aquí, así que le enviamos nuestros mejores deseos. Desde la perspectiva ecuménica, vengo hablando del CMI, que tiene una gran cantidad de iglesias en 8 regiones. Voy a hablar de un tema concreto. Según el CMI, el primer encuentro ecuménico fue el encuentro entre Adán y Eva. Ambos tuvieron que aprender con el otro en la diversidad y la unidad. Varón y mujer, portadores de la imagen de Dios. Así pues, las mujeres tienen aportaciones complementarias y esenciales en la vida de toda la comunidad. Desde principios del siglo XX, bueno, las semillas nacieron entonces. Las mujeres de las mujeres en el CMI se movilizaron a través de la Fraternidad Cristiana de Mujeres y Jóvenes y el Día de la Oración de las Mujeres. Esta semana, de hecho, tenemos ese día, sensibilizando a mujeres de países y culturas distintos a los suyos, promoviendo el encuentro, porque se abre una ventana para el encuentro con todas esas mujeres de otros lugares. Mediante la oración, las mujeres declaran su dependencia del Espíritu de Dios para actuar en solidaridad con los demás, poniendo su talento al servicio de la sociedad. Este año
en que se cumplen 99 años, las mujeres palestinas prepararon las oraciones, reflexionando y canalizando su defensa. Mujeres y hombres de todo el mundo se han unido al coro en línea, cantando el tema de este año, que es I urge you, te exhorto. Personas de todo el mundo se han unido para cantar juntas. En oración, la familia ecuménica se une a Palestina en la siembra de semillas de paz y en el encuentro con Dios de unos con otros y con la realidad del conflicto que está ocurriendo en ese contexto. Todo esto forma parte de las cuestiones de la guerra y la paz, están íntimamente ligadas a a nuestra historia. Una breve cronología, veamos. Si vemos esta breve cronología histórica de los focos programáticos del decenio, vemos una imagen de todo esto. El liderazgo de las mujeres en la formación del WCC en los años 30 hasta los años 60, que no siempre se ha hecho muy evidente, teniendo en cuenta los esfuerzos que vinieron también después de la guerra. Luego tenemos a la comunidad de mujeres y hombres en la Iglesia en los años 70 y 80. En este caso, también es un tema que estamos estudiando, la década ecuménica de las iglesias solitarias con las mujeres en los años 90 y una década dedicada a la experiencia de las mujeres, prestando una particular atención a la guerra y a una serie de reflexiones que nos llevaron a dar un papel, una importancia al papel de las mujeres. Luego tenemos Ser Iglesia, superar la violencia, examinar la masculinidad, década de los 2000. Las mujeres que son miembros o dirigentes de comunidades cristianas han contribuido a los procesos de paz mediante su participación en los programas del CMI. Trasladan el enfoque temático a su contexto local y trabajan con socios interreligiosos de la sociedad civil y en colaboración con organismos multilaterales globales. Por ejemplo, el caso de Liberia, con mujeres cristianas y musulmanas que participaron directamente en las negociaciones de paz, formales e informales. Asimismo, en Corea, las mujeres superaron esa zona desmilitarizada para demostrar el papel de construir la paz. Son mujeres laicas, sobre todo, que promueven la reunificación de las dos Coreas. Las mujeres en las situaciones de conflicto actuales. En este caso también podemos poner algunos ejemplos de la manera en que las mujeres han participado recientemente en acciones para finalizar las guerras, como en Myanmar, en la República Democrática del Congo. El hilo conductor son las mujeres las más afectadas. Tenemos historias que nos van contando de las dificultades que ya hemos escuchado en muchas presentaciones. Son mujeres que intentan proteger a sí mismas y a sus hijos. Y precisamente su agente de ser mujeres se expresa a través de esto. En nuestro programa intentamos dar visibilidad a ejemplos de mujeres que han sufrido traumas
como en el caso de las mujeres sudanesas y coreanas, donde hablan de heridas, pero también de curación. En la República Democrática del Congo hay situaciones similares con mujeres que han apoyado la paz, compartiendo sus historias, sus problemas y sus experiencias. Las mujeres trabajan para prevenir la violencia sexual también como arma de guerra. Hay actividades de prevención. Las mujeres protegen a sus hijos, dan a conocer su sufrimiento y todo esto contribuye a dar a conocer estas situaciones. Hay actividades también sobre los abusos infantiles que cada vez hay más gracias al Consejo Mundial de las Iglesias. Se está intentando proteger a los menores y hay una mayor sensibilización al respecto. La protección de los menores es un punto importante, por lo tanto, luego vemos que hemos organizado también esta campaña que se llama Campaña de los Jueves de Negro. Llevamos los jueves algo negro precisamente para captar la atención y recordar el sufrimiento de las mujeres, de víctimas de violencia, de violaciones. Claramente es un negro, un color negro que se utiliza como algo negativo, pero en este caso el negro se utiliza como color de resistencia y de resiliencia. Hay un link en mi texto, si os interesa podéis consultar el porqué de todo esto. También hay actividades dedicadas a plantar cara a la violencia sexual, como por ejemplo en Sudán del Sur, para superar el trauma a través hay distintos programas. La verdad de la reconciliación es importante en estos ámbitos. También hay metodologías que se pueden reproducir en otros espacios para permitir compartir estas experiencias. También hay peregrinaciones por la justicia y la paz. Es otra iniciativa dedicada a demostrar solidaridad con las comunidades que han sufrido traumas, violencia, etcétera. Hay otra iniciativa, las mujeres mariposa de Corea del Sur, con manifestaciones semanales ante la Embajada de Japón. Llevan ya celebrándolas un buen tiempo y en ellas participan también cristianas sensibles a este tipo de problemas. También hay muchos otros ejemplos que podría destacar, pero bueno, lo que quería también era hablar de otros ejemplos. El movimiento que hay en Liberia, por ejemplo, que ya mencionaba anteriormente, que se construye sobre el liderazgo de Leigh McGuey, un movimiento que ha organizado tácticas estratégicas que garantizan la movilización masiva de las mujeres a escala internacional para poner fin a la violencia contra las mujeres. Es algo que se ha convertido en un movimiento que ha atraído a muchas mujeres en la sociedad, convirtiéndose en un elemento, en un factor de esperanza, la lucha contra las injusticias, sobre todo en África Occidental. Tenemos el Global Women Negotiating Team, que tiene a mujeres cristianas y que se reúnen para hablar de procesos de paz. Todo esto ha conducido también a la adopción por parte del Consejo de Seguridad en el año 2000
una declaración sobre el papel de las mujeres. Vemos que todos los esfuerzos por parte de las mujeres, a pesar del sufrimiento y de los traumas, tienen ese catalizador de la respuesta que la sociedad da a la violencia. Dicho todo esto, a pesar de los esfuerzos, sigue habiendo una exclusión intencionada de las mujeres en los procesos. Se les impide que hablen a nivel internacional. Vemos una exclusión en muchos espacios. Las mujeres no siempre están en posiciones de liderazgo en muchos lugares y por lo tanto no pueden participar directamente en toda una serie de actividades, incluidas aquellas en las que se toman las decisiones políticas, también religiosas. Por lo tanto, en el ámbito religioso también vemos cómo se margina a la mujer. No queremos fijarnos solamente en los aspectos negativos, no obstante, es verdad que las mujeres están intentando responder a todos desafíos en este periodo estratégico. Desde el 2022 hemos puesto en marcha una peregrinación de justicia, paz, reconciliación, considerando toda una serie de temas entre los que se encuentran la violencia sexual, etcétera. Estos son las cuestiones del imperativo teológico que tenemos que seguir desarrollando. Apreciamos mucho el papel y la contribución de las mujeres, sus esfuerzos. Creemos que sigue habiendo mucho que hacer, pero creemos que es muy positivo que haya este papel, esta contribución de la mujer. Seguimos teniendo muchos desafíos a los que enfrentarnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por los ejemplos del trabajo de mujeres en muchísimos lugares, en los procesos de paz de todo el mundo. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotras. Ahora pasamos por último a la perspectiva católica y me complace presentaros a la señora Valeria Martano, que es historiadora y miembro activo de la comunidad católica laica de Sant'Egidio, donde trabaja principalmente con Asia. Ha participado activamente en las negociaciones de paz y en el trabajo por la armonía interreligiosa en Filipinas. Su trabajo se centra principalmente en la solidaridad, la globalidad, el desarrollo humano, el diálogo interreligioso y la paz. Basándonos en su experiencia y en su misión, le pregunto, ¿cómo es la paz en tiempos de guerra? ¿Cuál es su aspecto? Muchas gracias. Muchas gracias, Lavina. Gracias a todo el mundo. En primer lugar, permítame expresar mis sentimientos de agradecimiento por haber sido invitada a compartir hoy junto con mujeres de diferentes culturas y religiosas. Mientras los rumores de guerra aumentan a nuestro alrededor, nos preguntamos siempre, ¿qué aspecto tiene la paz en tiempos de guerra? Las palabras del Santo Padre Juan Pablo II vienen en nuestra ayuda. En 1986, al concluir la primera jornada de oración por la paz entre los representantes de las regiones del mundo, dijo, la paz espera a sus profetas. La paz espera a sus constructores. La paz es un taller abierto a todos y no solo a los especialistas, sabios y estrategas. La paz es una responsabilidad universal. Se realiza a través de 1000 pequeños actos en la vida cotidiana. Un taller, una responsabilidad universal. Esta llamada fue el inicio de una nueva temporada de diálogo y colaboración de la Iglesia Católica con mujeres y hombres de distintas religiones. La paz se convirtió en nuestro compromiso compartido. Y lo digo yo, porque fue allí donde empecé a conocer Asia, a conocer gente de Japón, Filipinas, Indonesia, Pakistán. Es un compromiso compartido de la Iglesia Católica. Ser artesanos de la paz. Esa era nuestra tarea.
Tras muchos años, el mundo se enfrenta a una crisis muy grave, demasiadas guerras. Tenemos ante nosotros las trágicas escenas de la guerra en Ucrania o en Gaza. Pero ahora mismo hay 59 conflictos activos en el mundo y muchos de ellos están olvidados. Cada uno de ellos es una tragedia. Muchos duran décadas y nadie puede decir cuándo acabarán. Los caminos del diálogo parecen bloqueados. El Papa Francisco habló de una tercera guerra mundial librada a pedazos, en peligro de transformarse en un auténtico conflicto global. Frente a este escenario, recibimos de nuevo la invitación a ser artesanas de paz. La enseñanza unánime de la Iglesia Católica, a través de la voz de sus papas, llama a rechazar la cultura del enemigo y busca siempre la resolución de los conflictos a través de la paz. En tiempos de guerra, la gente parece verse obligada a tomar partido, a encontrar un enemigo al que odiar. Esta polarización crea, incluso cuando no se utilizan armas, hostilidad, discursos de odio y violencia. Es algo que ocurre en nuestras sociedades. El magisterio de los papas rechaza esta lógica. El enemigo no es uno u otro bando, sino la guerra misma. Ese es el enemigo. Es una masacre inútil, en palabras del Papa Benedicto XV, una aventura sin retorno para Juan Pablo II. Guerra nunca más fue el llamamiento del Papa Pablo VI en la ONU en el 65. Y el Papa Francisco, que hace incesantes llamamientos a la paz, afirma: no somos neutrales, nos alineamos con la paz. Por eso invocamos el Ius Pacis como derecho de todos a resolver los conflictos sin violencia. Estas palabras nos animan a un compromiso diario para hacer crecer una cultura de paz. Se trata de hacer que las personas se reconozcan unas a otras como hermanas y hermanos, parte de una única familia humana. En realidad, tal y como dice el Papa Francisco, y una vez más lo cito, la guerra antes de llegar al frente debe detenerse en los corazones. Hay que erradicar el odio de los corazones. Y para ello es necesario el diálogo, la negociación, la escucha, la creatividad, porque toda guerra representa una vergonzosa rendición ante las fuerzas del mal. Quienes no se rinden ante las fuerzas del mal son artesanos de la paz. Y creo que esa es nuestra tarea. Me gustaría dar algunos ejemplos de ello. ¿A qué se parece la paz? ¿Qué aspecto tiene la paz en tiempos de guerra tan dolorosas? La paz se parece a una mujer ucraniana que pasa la noche en un refugio subterráneo, abrazando a sus hijos durante los bombardeos. Se llama Julia. Y luego, durante el día, ayuda a quienes han perdido sus casas, su trabajo y a sus seres queridos en la guerra, repartiendo alimentos y medicinas. Hay muchas personas como ella, muchas mujeres como ellas. Sabemos sus nombres, sabemos sus historias. Hace 2 años que se gastan incesantemente con generosidad y yo diría con heroísmo para sembrar la paz en un país donde la guerra no llega a su fin, donde el odio crece y hace tantas víctimas. La paz se parece a quienes acogen a los migrantes. A mis amigos ahora mismo están recibiendo a unos 100 migrantes de Libia, de los campos de concentración terribles que hay en Libia, que llegan a Italia gracias a esos encuentros humanitarios. Intentamos aprender lo mejor de estos, porque este mundo a menudo cierra sus puertas a muchos que buscan una vida mejor. Los campos de refugiados de Pakistán, Indonesia, Grecia, Chipre. He conocido a mujeres y hombres jóvenes que huían de la guerra, del hambre, que buscaban un futuro pacífico, pero se enfrentaban a un amargo rechazo. Escuchar su sufrimiento, ofrecer acogida y esperanza, trabajar por la integración en un mundo que debería ser una familia de pueblos y no una puerta cerrada, es el trabajo por la paz. Así es la paz, ese es su aspecto.
Las mujeres en su mayoría sufren la guerra como madres, esposas, hermanas, hijas. Y así, precisamente por esta razón, las mujeres pueden, yo diría que deben incluso, cultivar la cultura de la paz como una pasión compartida, como un compromiso con la educación de las jóvenes generaciones. Edith Bruck, escritora judía que estuvo en Auschwitz, cuenta que cuando estaba en el campo de concentración donde todo era oscuridad, 5 luces la animaban y le hacían ver que estaba viva y esperanzada. 5 gestos de bondad, solidaridad, misericordia. Así puede ser la paz en los tiempos oscuros de la guerra. Encendamos luces de esperanza en la oscuridad. En el libro del profeta Isaías leemos que en la oscuridad se oye un grito. Centinela, ¿cuánto durará la noche? El centinela responde, viene la mañana, luego otra vez la noche. Si quieres pedir, pide, arrepiéntete, venga. Oímos el grito de paz de muchos. No sabemos cuánto durará la noche, pero sabemos que llegará esa mañana y podremos preparar un amanecer de paz, encendiendo luces de esperanza, cultivando delante del encuentro con la oración, igual que estamos haciendo aquí con este maravilloso webinario. Todo ello con la oración, el diálogo y la solidaridad. Creo que ese es el taller en el que hoy más que nunca estamos llamadas a trabajar juntas como artesanas de paz. Gracias. Thank you very much, Mrs. Matano, for your Muchísimas encouraging words. gracias, And for reminding us, right, that, señora Martano. peace is a universal responsibility, a shared La paz commitment es among una majority responsabilidad nations. universal. Todas somos artesanas de paz. We won't have time for questions, but, No sé, before me parece que no vamos a coming tener on tiempo to para the preguntas, pero antes de conclusions, pasar I a would las like to give some conclusiones, space me gustaría for darle closing remarks and un comments to our espacio patronizers. para In the unos 2 years, we have comentarios a been able to nuestras count patrocinadoras the support que desde hace of años nos ambassadors to the Holy apoyan, las See, distintas and we can embajadoras ante la see a Santa close Sede. collaboration, especially with Tenemos female una gran ambassadors. colaboración, So sobre thank todo you con las for mujeres your years. So, embajadoras ante la Santa and now Sede. for Así que me gustaría darles Ambassador las gracias en primer lugar por su to apoyo pass the floor to Her y Excellency le Mrs. doy de momento la palabra a la Ambassador of France to the excelentísima Holy See. excelencia Thank you, Excellency. Florence Mangin, embajadora de Francia ante la Santa Sede. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretaria general, reverendas señoras. Le deseo al cardenal que se recupere muy pronto, queridos participantes. Me complace estar hoy en este acto, en esta tarde. Me gustaría felicitar a la UMOFC por el tema que nos reúne a todas y a todos aquí, que subraya el papel de las mujeres en la búsqueda de la paz. En un mundo de guerra que tenemos ante nosotras, lo acaba de recordar la representante de Sant'Egidio, 64 conflictos actuales. Es muy importante recordar que si se quiere, si estamos determinadas, las mujeres pueden desempeñar un papel y así lo hacen a diario para ir al encuentro del prójimo e intentar a través de distintos medios llevar a cabo las distintas intenciones. Enhorabuena por este tema para celebrar el 8 de marzo que tenemos esta semana. Me gustaría poner el acento sobre el papel de la cultura como medio de mediación, proponiendo 2 ejemplos de iniciativas que hay en Francia sobre este tema. Es cierto que la cultura y el arte pueden servir como denominadores comunes entre comunidades a quienes les cuesta hablarse para facilitar el diálogo sobre temas sensibles, temas complicados,
y por lo tanto ser un medio de emancipación y encuentro. En Francia tenemos dos asociaciones que me gustaría citar que utilizan la cultura como medio para favorecer el intercambio sobre problemáticas sociales e interreligiosas. La primera asociación que me gustaría destacar se llama Les Bâtisseuses de Paix, las constructoras de paz, que se creó tras la Segunda Intifada en 2002, con el objetivo de promover el diálogo interreligioso en Francia entre las comunidades de distintas religiones para intentar calmar las tensiones entre las comunidades. La asociación reúne a unas 60 mujeres judías y musulmanas que se reúnen para tener intercambios culturales y actividades educativas en la zona de París, sobre todo con jóvenes que viven en los alrededores de esta gran ciudad. Estas bâtisseuses de paix organizan talleres de escrituras en colegios de los alrededores de París y, por ejemplo, tras los atentados terroristas de Charlie Hebdo de 2015, repartieron y comentaron el libro, un libro que se llama La Gran Mezquita de París, cómo los musulmanes salvaron a los judíos de la Shoah durante la Segunda Guerra Mundial. Reunieron a estudiantes, a alumnos, para dar a conocer esta historia poco conocida de los numerosos musulmanes que salvaron a los judíos durante la ocupación nazi. Otra asociación que trabaja por un mundo más justo a través de la cultura se llama Ópera por la Paz, fundada por Julia Lagauzère, que fue nombrada Mujer de la Cultura en 2020. Esta asociación permite a jóvenes artistas de todo el mundo, procedentes sobre todo de entornos desfavorecidos o de países en guerra o en crisis, recibir una formación musical de alto nivel, fomentando los intercambios y encuentros entre culturas. Opera for Peace identifica a los jóvenes talentos en todo el mundo, sobre todo en lugares en guerra, y los ayuda a desarrollar un periodo artístico, haciendo del mundo del espectáculo un actor al servicio del desarrollo. Esta asociación organizará una masterclass para los jóvenes talentos seleccionados este año, en 2024, en Villa Médicis, en Roma, y será recibida por nuestra embajada. Así que si queréis conocer esta asociación, podéis hacerlo a todos estos jóvenes que vienen de todo el mundo. Son dos pequeños ejemplos que no son exhaustivos, pero que sí que ilustran la diversidad de iniciativas de acercamiento, de diálogo, de emancipación que la cultura puede promover gracias a asociaciones de mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Excelentísima Excelencia, por todos estos ejemplos de asociaciones. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Ahora le doy la palabra a la Excelentísima Señora Chiara Porro, embajadora de Australia ante la Santa Sede. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Yo me gustaría agradecer a la UMOF, a Mónica y, por supuesto, a Lavinia por haberme invitado a participar en este evento. Me gustaría agradecer a todas las ponentes que hemos escuchado hoy. La verdad es que ha sido una contribución maravillosa durante todos estos años también, todos estos años que se ha celebrado este evento. Es todo un placer volver a estar aquí hoy con vosotras, consciente de todo el trabajo que hay detrás.
El Día Internacional de la Mujer este año se celebra en un momento de dificultad, de violencia en todo el mundo. Estamos hablando del aumento de la intolerancia, de los problemas, y esto nos aleja de la estabilidad que tanto ansiamos, hombres y mujeres. En esta situación de fragilidad, sabemos que las mujeres y las niñas son los que más sufren por los extremismos, por la violencia, a menudo en los estados, pero también de organizaciones criminales. Hay mujeres que sufren toda una serie de agresiones, también por falta de bienes básicos. Este Día Internacional de la Mujer no será un día en el que celebrar, porque hay muchas mujeres que no pueden disfrutar de los derechos fundamentales, que tienen que afrontar injusticias y que tienen que poner en pausa su vida porque no pueden perseguir sus sueños, etcétera. Hoy quiero decir que todas estas mujeres no van a tener un buen día en el que celebrar. Sin embargo, los intercambios como el de hoy nos garantizan que, aunque haya mujeres que sufren, hay grandes esfuerzos para la construcción de la paz. Actualmente hay muchas mujeres que intentan apoyar la paz. Pensamos en África, por ejemplo, eh, con las contribuciones de las mujeres para la mediación. No olvidemos que hay mujeres en todo el mundo que desarrollan profesiones que son policías, que son profesoras, que son de todo y que a menudo respaldan de manera fundamental a las mujeres y a las niñas que han sufrido violencia. Las mujeres también en el Consejo de Seguridad tienen un papel muy importante. Pensemos en la resolución que se aprobó sobre su papel, por ejemplo. Pensamos también en todo el trabajo desarrollado en los distintos países en relación con la importancia del papel de las mujeres y las niñas de cara a promover la seguridad. En un país como el mío, esta resolución es fundamental, ya que en Australia tenemos leyes que transponen esta resolución en las leyes nacionales. Las mujeres desempeñan un papel fundamental a nivel social para mantener la estabilidad y queremos que crezca la emancipación femenina, su resiliencia, gracias a programas para reducir la violencia. Todo esto es muy importante teniendo en cuenta la situación actual. En Australia reconocemos la importancia de trabajar en red con otras organizaciones también. Y por eso es importante tener mujeres en diplomacia, en seguridad, también en el ámbito interreligioso. El papel de las mujeres sigue siendo fundamental. Sabemos que los líderes religiosos pueden marcar la diferencia. Lo vimos el año pasado en la COP28 en Dubái, donde había un pabellón precisamente para las religiones. Papa Francisco también subrayó en ese momento la amenaza que representa el cambio climático. Es fundamental comprometerse, trabajar para garantizar el papel de las mujeres en la economía, en la toma de decisiones. Muchas veces las mujeres están infrarrepresentadas en el ámbito religioso y por eso es importante implicarlas y tener eventos como el de hoy. Es fundamental. Pensamos que en el sínodo, por ejemplo, también es fundamental. Yo voy a participar la semana que viene en Ginebra en una actividad dedicada una vez más a estos temas. Otra iniciativa fundada sobre la convicción de que los derechos de las mujeres son derechos fundamentales, universales y constituyen un elemento fundamental para todas las religiones.
Me gustaría una vez más agradecer a todas las ponentes de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias por vuestro compromiso y vuestro trabajo en este diálogo interreligioso y espero que vaya todo muy bien el Día de la Mujer. Muchísimas gracias por recordarnos y por tener a todas estas mujeres que sufren en tus oraciones. Ahora le doy la palabra a la excelentísima señora Annemiek Ruijgrok, embajadora de los Países Bajos ante la Santa Sede. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchísimas gracias, Lavinia. Muchísimas gracias a todas en la UMOFC por esta tarde tan interesante. Muchísimas gracias por haberme invitado. Me gustaría agradecer a la UMOFC por invitarme a pronunciar estas palabras, por haber organizado esto ya desde hace 5 años en ocasión del Día Internacional de la Mujer. No solo conectáis a las mujeres a la fe, sino que conectáis a las mujeres de todo el mundo en esa búsqueda de paz y el entendimiento común. Ya hemos oído esta tarde lo importante que puede ser el papel de la fe y de las organizaciones confesionales para ayudar a las comunidades a avanzar en el camino hacia la paz mediante el diálogo y el encuentro, intentando entenderse y escucharse realmente. Por mi propia experiencia en los Países Bajos, sé lo importante que es eso. Yo crecí en un país, en los Países Bajos, en una sociedad muy segmentada. La llamábamos pilarizada, en la que solo te relacionabas con personas de tu propia religión, no solo en el colegio, de la guardería a la universidad, sino también cuando hacías deporte, en los partidos políticos y en todo tipo de asociaciones. Prácticamente nunca conocías a personas de otras religiones, así que si no las conocías, no las entendías. Esa falta de comprensión puede causar hostilidad y así fue, e incluso mucho peor, como sabemos. Nos dimos cuenta, pues, de lo importante que es conocerse, entenderse y respetarse. En la actualidad, más que nunca, también en los Países Bajos entendemos que la fe puede desempeñar un importante papel positivo en este contexto, porque aunque las religiones sean diferentes, existe un terreno común hoy, una base común. Por eso, por ejemplo, en los Países Bajos hemos creado un programa destinado a apoyar a las comunidades de fe de 7 países de Oriente Medio, África y Asia, para que contribuyan a promover la libertad de religión y a transformar los conflictos violentos y construir sociedades pacíficas y justas. El objetivo es hacerlo entablando coaliciones interconfesionales a múltiples niveles y demostrando así que las distintas tradiciones religiosas se pueden unir porque comparten una visión de una sociedad mejor y más justa. En muchos casos, los proyectos, como hemos escuchado hoy, estos proyectos y estas actividades están dirigidas por mujeres. La comprensión mutua es el principio de un encuentro fructífero y los encuentros son el principio de la armonía. Todas vosotras estáis trabajando para conseguirlo de distintas maneras en distintas partes del mundo y desde distintos entornos religiosos, algo que me gustaría agradeceros. Con esto, muchísimas gracias por vuestra atención y muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias, Excelencia, por estas palabras de ánimo y por todo el apoyo. Ahora, antes de terminar, le voy a dar la palabra a Mónica Santamarina, nuestra presidenta, para un comentario de cierre. Mónica. Gracias, Lavinia. Prometo que voy a ser muy rápida porque se está haciendo tarde. En primer lugar, por supuesto, estamos con el cardenal Ayuso. Esperamos que se recupere muy pronto. Han sido unas palabras muy bonitas las que hemos escuchado de su parte, así que muchísimas gracias.
Por supuesto, esperamos que llegue a mucha gente estas palabras. Me gustaría agradecer muy rápidamente a la reverenda Elena por esas iniciativas tan maravillosas con jóvenes, todo lo que se está haciendo en Albania. Hay equipos maravillosos y nosotros queremos formar parte de ese cambio. También a Elena, muchas gracias por recordarnos la meditación básica basada en el mindfulness que puede suponer una gran ayuda en ese mundo que tiende a alienarnos. Tenemos que trabajar en esta meditación. Me gustaría agradecer a Swamini por su perspectiva hindú. Hablamos de la complementariedad de hombres, mujeres y de su rol en familias, en comunidades. A la rabina Allison también muchísimas gracias por ese trabajo con jóvenes en la universidad. Espero que esa esperanza vuelva pronto. Esperamos que esa esperanza vuelva pronto, que la podáis recuperar y que se pueda eliminar cualquier tipo de discriminación. Una doctora Cocina, muchísimas gracias por todo el trabajo que se hace. Recomiendo que escuchéis en YouTube todas esas iniciativas que tienen para poder aprender las distintas iniciativas que tienen. ¿Y qué puedo decir sobre la presentación de Valeria Martano? Es muy importante, es tan triste ver que hay 59 conflictos activos. Ha sido maravilloso ver cuál es el aspecto de la paz a través del testimonio que nos ha comentado, la polarización. Hay que erradicar el odio, tal y como nos ha dicho el Papa Francisco, y trabajar por la paz con creatividad. Tenemos que continuar sembrando semillas de paz y cultivando el encuentro, porque juntas vamos a conseguirlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestras embajadoras que siempre están ahí respaldándonos. La embajadora de Australia, de Francia, de Países Bajos, son amigas. Muchísimas gracias, Lavinia. Muchísimas gracias a nuestro equipo. Gracias a todo el mundo que ha ayudado y muchas gracias a todas las que han estado ahí. Muchas gracias a todas esas mujeres de fe que cultivan, que siembran semillas y cultivan el encuentro. Muchas gracias a todas, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que no tengo que añadir nada más. Muchísimas gracias a todo el mundo por estar aquí. Gracias al dicasterio, por supuesto, y a todas las personas que se han unido de todas partes del mundo, a la UMOF, a las intérpretes por su gran ayuda durante el día de hoy. Paz para todas y nos vemos pronto. Muchas gracias.